¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de revisar pues la plataforma, el contenido, las tareas. No se olvide, por favor, de tener los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? ¿Y qué ha sucedido con el resto? Se han fugado toditos y nadie me ha avisado para fugarnos toditos. Las ¿Qué ha pasado? votaciones, Licen. Excelente, muy bien. Están bien patriotas los compañeros. Los compañeros bien patriotas se han levantado 7 de la mañana para ir a votar. No, excelente, me parece muy bien que el día de hoy pues podamos ejercer el voto de la mejor manera, ¿no? Que eso es importante y obviamente pues a raíz de todas las presentaciones de todos los candidatos. Creo que el día de hoy nosotros vamos a participar mediante el voto, ¿no? Y bueno, esperemos que a todos nos vaya muy bien en este día, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en el contenido de nuestra plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca del Imperio Carolingio, ¿no? Que prácticamente fue un gran imperio que logró ubicarse en Europa, especialmente su capital en Francia, ¿no? Que prácticamente fue un imperio en donde logramos establecer lo que era nuevos territorios y además de ello directamente expandir la religión, en este caso del cristianismo, ¿no? Aquí podemos establecer que uno de los máximos representantes del Imperio Carolingio fue el célebre personaje de Carlos Magno, ¿no? Que en su momento, pues, en esta imagen podemos identificar que fue el territorio en donde prácticamente logró, pues, conquistar en su momento el señor Carlos Magno, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí podemos verificar que la mayoría del continente europeo estaba bajo su dominio, ¿no? Aquí podemos establecer lo que son imágenes en donde destacan la posición del gobierno de Carlos Martel, antecesor de Carlos Magno, ¿no? Y que obviamente fue un imperio en donde prácticamente lograron establecer actividades económicas, políticas, sociales, culturales en beneficio directamente de la población, ¿no? Aquí podemos hablar de que un imperio prácticamente estaba directamente establecido por la toma de territorios, por las formas de conquista, ¿no? Pero más de ello, Carlos Magno prácticamente descendía de una familia bastante humilde, por decirlo así, y que obviamente cuando él tomó el control, tomó el poder, logró expandirlo y eventualmente fue considerar pues directamente como una de las culturas que más desarrollo en la educación, en la cultura, en la religión pudo aportar a nuestra sociedad, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, buenos días, Licen. Muy buenos días. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlo Magno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos detallar, ¿no? Que el Imperio Carolingio prácticamente estuvo en buenas manos, por decirlo así, cuando Carlos Magno llegó pues al poder, ¿no? Aquí directamente aportó lo que es un cambio a la educación mediante el renacimiento de aquella época, ¿no? Aquí también podemos establecer de que logró unir lo que eran conocimientos del cristianismo, del mundo bárbaro y sobre todo del mundo greco-romano. Es decir, que prácticamente de las culturas romanas como tal también tomaron su conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que uno de
los reinos principales, ¿sí?, que dio paso al Imperio Carolingio fue el reino de los germanos, ¿no? O el reino franco que se le conoce, que prácticamente fue unificado por Clodoveo, ¿no? Si bien es cierto, él directamente se consolidó como el emperador de los francos, prácticamente dio paso a la dinastía de los merovingios que se le conoce, ¿no? Que aquí directamente fue la base fundamental para que Carlos Martel directamente lograra llegar al poder y después directamente Carlos Magno, ¿no? Aquí también podemos establecer que los reinos germanos que se le conoce prácticamente eran culturas bastante pequeñas, ¿no? Y eventualmente, con el nacimiento de Carlos Martel, podemos establecer de que él dio un gran paso en el tema de la conquista de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, estos reinos prácticamente eran muy pequeños, sin embargo, Clodoveo logró unificarlos, ¿no? Y en su momento, pues, se conocía como la dinastía merovingia, ¿no? Y de ahí prácticamente descienden, en este caso, estos dos personajes emblemáticos, ¿no? Como el señor Carlos Martel y obviamente pues Carlos Magno, ¿no? Excelente. Vamos a hablar directamente de otra característica importante del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Vilma Pineda, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Imperio Carolingio. Al morir Clodoveo, el año 511, el reino se dividió en 4. Neustria al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro sur y Aquitania al sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la descendencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A principios del siglo VII, los mayordomos de Austrasia de la familia Heristal obtuvieron supremacía. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que en el año 511, en este caso, al morir Clodoveo, prácticamente dividió el reino del Imperio Carolingio, ¿no? Aquí podemos establecer de que Francia, sí, como tal, fue el territorio o la capital del Imperio Carolingio, ¿no? Y aquí directamente se dividieron, pues, en pequeños departamentos. Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro, Aquitania al sudoeste como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que los merovingios prácticamente llegaron en su momento pues a tener un control bastante aceptable en sus territorios, ¿no? Pero poco a poco ellos empezaron a perder el poder y eventualmente fueron tratados de diferente manera, ¿no? Llegando a tal punto, en este caso, a ser conocidos como los reyes holgazanes, ¿sí? Porque prácticamente ellos no realizaban las actividades del imperio y eso eventualmente les dejaban a los mayordomos, ¿sí? Y por ende, pues, a ellos en su momento eran considerados con este sobrenombre porque directamente los mayordomos, los asistentes, los trabajadores, ¿sí?, prácticamente llegaron a tener el control, ¿no? Y obviamente, en su momento, pues, los reyes holgazanes también quedaron depuestos de sus nobles, en este caso, partes administrativas, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente los mayordomos sí lograron tener lo que son títulos bastante representativos, ¿no? Y uno de esos títulos también era conocido como Heristal. Sí, si bien es cierto, aquí directamente de esta familia, sí provienen lo que son Carlos Magno y Carlos Martel, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar que a pesar que Clodoveo dividió lo que era el territorio, en este caso de los merovingios, prácticamente los mayordomos quedaron en control en el siglo VIII en adelante, ¿no? Y que obviamente los mayordomos, en este caso, lograron tener lo que es el título de Heristal y eventualmente, pues, fundaron su familia y obtuvieron el control que en su momento estos reyes holgazanes no habían tenido, ¿no? Aquí también
podemos establecer algunas luchas, algunos enfrentamientos que prácticamente el reino franco tuvo que lidiar, en este caso, con algunos pueblos germanos como tal, ¿no? Por la unificación, en este caso, de los cuatro territorios, las cuatro divisiones que en su momento Clodoveo logró dividirlas, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a detallar directamente cómo fueron estas divisiones y sobre todo cómo apareció Carlos Martel, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Bermelio Yasmín, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Yasmín, no se olvidarán, por favor, de notificar en el grupo o en el chat si estamos laborando, ¿no? Lice, buenos días. Sí, yo estoy en mi trabajo, Lice. Excelente, muy bien. En ese caso, me ayuda, por favor, la señorita Jessica Maldonado. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Un momentito que estoy en mi teléfono, no puedo ver muy bien. Sí, no se preocupe. El Imperio Carolingio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de los Poites, Francia 732, y su hijo Pipino el Breve, que destronó al último de los reyes derubingios, el año 751. Unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces construyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de la familia nació Carlos Magno, el primer rey germano que intentó reconstruir el imperio romano del occidente. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar, en este caso, que una de las hazañas que hizo Carlos Martel fue el detener lo que son a los árabes, que en su momento estaban arrasando con los territorios de Europa, ¿no? Y en su momento tuvo que enfrentarlos en la batalla de Poitiers, que prácticamente fue en el territorio de Francia en los años 732. Aquí podemos establecer directamente que él logró detenerlos. Y a pesar de eso, en este caso, su hijo, conocido como Pipino el Breve, prácticamente logró destronar al último de los reyes merovingios, ¿no? En donde prácticamente después él se coronó como el rey de los francos. Y aquí directamente los merovingios quedaron depuestos, quedaron erradicados y eventualmente dio paso a la dinastía, pues, carolingia, ¿no? Si bien es cierto, la batalla de Poitiers es también celebrada, en este caso, por el momento en donde la religión islámica, porque obviamente los árabes mantenían esta religión, logró ser detenida, ¿no? Que en su momento los árabes iban conquistando los territorios de Europa, iban avanzando, iban agregando lo que eran símbolos religiosos, ¿sí? Y eventualmente Carlos Martel, ¿sí? Con una estrategia militar, logró directamente cercarlos y detuvo el avance de los árabes, ¿no? Y que en su momento también lograron retirarse. Aquí también podemos establecer que en su momento, ¿sí? Dio paso a la unificación, ya tanto de la dinastía de los merovingios, para directamente establecer más territorios y ahí fundar lo que era la dinastía carolingia, ¿no? Y aquí directamente nació pues la familia, en este caso el representante Carlos Magno, donde prácticamente logró consolidarse como el primer rey germano que intentó reconstruir el imperio romano de Occidente, ¿no? Como podemos observar, prácticamente aquí Carlos Magno en su momento quiso resaltar la belleza que antiguamente tenía pues el imperio romano, ¿no? En base a las normativas políticas, económicas, sociales, culturales, él veía con buenos ojos el tener las enseñanzas de estas culturas antiguas, ¿no? Aquí directamente también podemos observar
cómo eran los enfrentamientos en contra de los árabes, ¿no? Y aquí también podemos observar una imagen en donde prácticamente detalla, ¿sí?, cómo se convirtió Carlos Martel, ¿sí?, prácticamente el nuevo rey, ¿no? Y aquí directamente podemos verificar su familia, ¿no? Aquí podemos ver el ejército, podemos ver a la población, y aquí también podemos verificar los enfrentamientos, ¿sí?, que llegaron a tener los árabes con el ejército de Carlos Martel, ¿no? Y aquí directamente en el territorio de Francia lograron detenerlos. Características del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Lice. Características del Imperio Carolingio. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el francico, aunque también se hablaban el galo, italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Acá directamente podemos establecer algunas características importantes del Imperio Carolingio, ¿no? Aquí podemos establecer que la capital, sí, se encontraba en la actual Francia, ¿no? También podemos establecer de que mantenían lo que era una religión cristiana y además de ello, prácticamente la máxima autoridad era el emperador, ¿no? Y obviamente ejercía poder sobre el Papa y era prácticamente considerado como el jefe espiritual también, ¿no? Aquí podemos hablar de su gobierno, de que era una monarquía centralizada. Cuando hablamos de una monarquía centralizada, ¿a qué me refiero? ¿Qué será una monarquía centralizada? 10 en este momento. A ver. Que solo el rey ordenaba todo, licenciado. Excelente, muy bien, 10. A que solo el emperador, ¿sí? Buenos Estaba días, Lice. directamente. Perdón, no podía ingresar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer de que el monarca como tal tomaba todas las decisiones del imperio, ¿no? Es decir, todas las actividades que se realizaba, las estrategias de conquista, los impuestos, normativas, leyes que regían directamente dentro del imperio, prácticamente eran establecidas por el monarca, ¿no? Aquí también podemos hablar que el idioma principal era el francisco, también se hablaba el galo italiano, el sajón y otras lenguas germanas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar que el idioma como tal era bastante variado, por decirlo así, por los reinos germánicos que existían en aquel entonces, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿se acuerdan cómo se llamaban los pueblos bárbaros que invadieron Roma? Ahora, Lice, Ya. los vas, tenían un nombre raros. Ya, muy bien, los hunos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los sajones, prácticamente todos ellos manejaban su propia cultura y su propio idioma, ¿sí? Y a raíz directamente de las enseñanzas de estos pueblos bárbaros, prácticamente estos idiomas, ¿sí?, se establecieron dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen representativa de Carlos Magno, aquí tenemos luchas, enfrentamientos con los árabes, ¿sí? Y aquí también podemos establecer luchas y enfrentamientos con los reinos germanos que prácticamente lograban expandir el territorio de Francia, ¿no? Muy bien. Otra característica del Imperio Carolingio. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Características del Imperio Carolingio. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la cultura Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas a cargo de duques,
condes y marqueses respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente la capital del imperio, sí, carolingio, era conocido como Aquisgrán, ¿no? Si bien es cierto, podemos establecer que fue un territorio bastante protegido, ¿sí? Por el ejército del imperio carolingio, pero más de ello prácticamente logramos establecer de que los territorios también llegaron al territorio de Bélgica, a los Países Bajos, con la finalidad en este caso de que los pueblos bárbaros, de los pueblos árabes en este caso, no logren pues ingresar, ¿no? También el Imperio Carolingio es célebre por directamente dividir los territorios en diferentes formas de control, ¿no? Los ducados, que prácticamente estaban a cargo de un duque, los condados, que estaban a cargo, en este caso, de un conde, y las marcas, que prácticamente estaban a cargo por los marqueses, ¿no? Y una característica principal era que era su religión, estaba basado directamente en el cristianismo como tal, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes en donde destaca el gobierno directamente de Carlos Magno. También podemos hablar de imágenes en donde podemos establecer cómo el conde como tal cuidaban estos territorios, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer la imagen religiosa del cristianismo, ¿no? Es decir, mientras avanzaba directamente el imperio carolingio por toda Europa, el cristianismo prácticamente fue implantándose dentro de estos territorios, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a detallar su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ayala? Sí, licenciado. Ubicación. El Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlos Magno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su imperio. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos observar algunas imágenes de cómo prácticamente estaba ubicado el Imperio Carolingio, ¿no? Muy bien, aquí también podemos observar otra característica importante. Para aquellos años prácticamente ese territorio estaba bajo el control de los islámicos como tal, ¿no? Pero miren, todo este territorio sí que lo podemos observar de color rosadito, prácticamente estaba a cargo de el Imperio Carolingio, ¿no? Sí, era un territorio sumamente grande, sumamente extenso, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar directamente de su economía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Ya me regalan un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura Guerrero, por favor? Economía. Ya les- Economía. La economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales como el trigo, la cebada, la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería vacuna y porcina y la producción artesanal de armas, mobiliario, la importación de la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio de auto abastecía produciendo lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, aquí podemos establecer que dentro de su economía prácticamente estaban la cosecha de los cereales, el trigo, la cebada y la avena también, ¿no? Aquí también destacamos la ganadería vacuna, porcina, la producción artesanal de armas y mobiliario, ¿no? Aquí también destaca una característica bastante corta dentro del comercio. Miren, por ejemplo, ellos en este caso no manejaban como una exportación, por decirlo así, bastante grande, ¿no?
Solamente ellos producían lo que eran alimentos necesarios para la población, ¿sí? Es decir, trabajaban directamente sus tierras, trabajaban en los cultivos, los alimentos directamente eran repartidos para toda la población y obviamente si los productos en este caso sobraban, ellos directamente los guardaban, ¿no? Entonces, con la finalidad en este caso de que la población siempre esté bien alimentada, ¿sí? Y además de ello, siempre directamente contribuyan al crecimiento de estos territorios, ¿no? Pero el comercio directamente de ellos prácticamente no lograron realizarse, porque afuera de sus territorios estaban directamente los pueblos germánicos y eventualmente los islámicos, con los cuales directamente siempre tenía enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos observar una imagen en donde prácticamente están trabajando las tierras, ¿sí? Prácticamente en la agricultura. Aquí podemos observar directamente los canales de riego. Y aquí también tenemos una imagen de algunos animales que prácticamente ayudaban a la agricultura, ¿no? ¿Qué tipo de animales serán? ¿Bueyes o vacas, dicen? Excelente, muy bien. Aquí también podemos observar una imagen en donde están trabajando en el arado y también tenemos algunas imágenes de algunos animales que les están ayudando, ¿no? ¿Cuáles son estos animales? ¿Qué tipo de animales son? Son Caballos. caballos. Caballo. ¿Están Los arando la caballos. tierra? Excelente, muy bien. Son los caballos y obviamente pues están trabajando la tierra, ¿no? Aquí también podemos observar cómo se manejaban los territorios. Aquí podemos verificar algunas casas donde vivía pues la población en general y que obviamente pues se dedicaban a estas actividades, ¿no? Ahora, vamos a revisar cómo estaban organizados. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Vilma Pineda, por favor. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores. Grandes sectores privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Emperador, alto clero y alta nobleza, baja nobleza y bajo clero. No privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que en sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados. Tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros prácticamente hablamos de su organización social, destacamos directamente los grupos, ¿no? Privilegiados, obviamente, pues que gozaban con bastantes beneficios económicos, sociales, territoriales, ¿no? Aquí podemos detallar lo que era el emperador, el alto clero, la alta nobleza, la baja nobleza, el bajo clero, que eran los sectores que más recursos tenían, ¿no? Los no privilegiados, que obviamente pues estaban aquellas personas que pagaban impuestos, diezmos a estos sectores como tal, ¿no? Aquí podemos hablar de tenderos, hablamos de pequeños comerciantes, hablamos de artesanos y campesinos en lo general, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes donde en este caso la nobleza, por decirlo así, siempre directamente estaba apoyada en la religión, ¿no? Y aquí podemos detallar una imagen de cómo prácticamente estaba dividido, ¿sí? La organización, la parte administrativa del emperador, ¿no? Aquí tenemos el emperador, aquí directamente destaca lo que es el nombramiento de los Missi Domini, que se le conoce, donde prácticamente eran sacerdotes religiosos que controlaban directamente los territorios de los condados, de los ducados, y juntamente en este caso aseguraban que los marqueses no cometan actos de corrupción, ¿no? Y que todo prácticamente esté enfocado al dominio y a la fidelidad al emperador en todo momento, ¿sí? Ahora, nos vamos a la organización política, por favor. Me ayuda la señorita Rosita Jiménez, ¿sí? Organización Ya, política. Organización política. La cabeza del imperio carolingio era el emperador, que concentraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legislativo. Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte dirigida por un chambelán, que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros.
También existían instituciones como las cancillerías que dirigían cuestiones civiles y eclesiásticas, y el Tribunal Palatino, que aplicaba las capitulares disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de su política, destacamos directamente el control del emperador, ¿no? Pero a su vez prácticamente era apoyado por una corte, ¿sí? Que estaba dirigida por un chambelán, ¿no? Que prácticamente se encargaba de los asuntos del palacio y que obviamente pues ayudaba al emperador también, ¿no? Dentro del Imperio Carolingio también podemos establecer la fundación de algunos departamentos o instituciones, ¿no? Como el caso de las cancillerías. Hablamos directamente sobre las cuestiones civiles, eclesiásticas, el Tribunal Palatino, aquí hablamos acerca de las disposiciones legales y sobre todo directamente las normativas que se implantaban dentro del imperio, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen en donde prácticamente se destaca el emperador tomando decisiones o también directamente siendo aconsejado por su corte personal, ¿no? En donde prácticamente en cualquier evento, en cualquier situación, en cualquier guerra, prácticamente siempre estaba ayudado por esa corte, ¿no? Muy bien, ahora vamos a mencionar cómo estaban directamente organizados dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Rodrigo Javier, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Muy buenos días, Eh, por favor. Organización territorial. La organización territorial del Imperio Carolingio se basaba en 3 divisiones: condados, demarcaciones a modo de provincias interiores que que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde; ducados, perdón, ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque nombrado directamente por el emperador; marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones extranjeras. Estaban abajo de la responsabilidad de un marqués; duques, condes y marqueses eran supervisados anualmente por los dominici, de quienes se decía que eran los ojos y oídos del emperador. Eran pares de inspectores, uno laico y otro eclesiástico, que se encargaban de juzgar los abusos de poder y actos de corrupción de los funcionarios carolingios. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no? Que tanto los condados, los ducados, las marcas prácticamente estaban a cargo de un responsable, ¿no? Los condados del conde. Aquí también podemos hablar de los ducados del duque, de las marcas que prácticamente estaban a cargo de un marqués, ¿no? Pero en este caso ellos también eran supervisados, conocido como los Missi Domini, ¿no? Que prácticamente era un grupo religioso, ¿sí? En donde prácticamente velaban por los intereses del emperador, ¿no? Es decir, que estos territorios prácticamente no exista la corrupción, ¿no? Y que todo el territorio, que todos los productos, que todos los impuestos, normativas, siempre den un beneficio al emperador, ¿no? Aquí directamente podemos observar algunas imágenes en donde el territorio prácticamente era dividido con la finalidad de que estos representantes cuiden estos territorios, ¿no? Aquí tenemos directamente un color verdecito para establecer los condados, aquí tenemos los ducados y aquí también tenemos las marcas en general, ¿no? Con la finalidad en este caso de que todos los territorios sean correctamente administrados y con la finalidad en este caso de que no exista la corrupción en adelante, ¿no? Muy bien, vamos a hablar en este caso de la religión, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Carlos Magno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la iglesia y extender su influencia en toda Europa, ¿no? Su relación con el papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía carolingia.
a cambio de protección contra los avances del Islam y las pretensiones del poder del Imperio bizantino, ¿sí? Carlomagno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de su imperio a asistir a misa los domingos y pagar el diezmo, ¿no? Un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que iba incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo apeló tanto a la cruz como a la espada. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el cristianismo fue la religión fundamental dentro de este imperio, ¿no? Pero más de ello, prácticamente trataba de que esta religión se expanda por toda Europa y obviamente detener el avance de los pueblos islámicos en general, ¿no? Y obviamente aquí formó lo que son alianzas con el papado y eventualmente pues el cristianismo prácticamente logró convertirse en una religión predominante dentro del territorio de Europa, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de la educación y la cultura dentro del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Licen. Educación y cultura. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno durante su niñez no había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alcuino de York, un sabio de origen anglosajón, que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. Excelente, señorita, muy bien. Entonces, aquí podemos establecer, ¿no?, que un patrón fundamental del Imperio Carolingio fue el apoyar a la educación y la cultura, ¿no? Justamente para que los hijos, en este caso de Carlos Magno, sean bastante cultos, tengan lo que es una buena educación y además de ello directamente fundar escuelas, ¿no? Y uno de los principales filósofos que prácticamente estuvieron a cargo de esas escuelas estaba el personaje de Alcuino de York, ¿no? Y que en su momento también fue reemplazado por Teodulfo. Aquí podemos establecer algunas imágenes de cómo directamente eran repartidas lo que son las clases, la educación para la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar una imagen bastante representativa, en que solamente los monjes, frailes, sacerdotes, sí, en su momento eran los encargados de llevar educación, ¿no? Sí, aquí podemos ver algunas imágenes en donde prácticamente todas las escuelas estaban fundadas con la finalidad, en este caso, de que toda la población logre educarse, ¿no? Muy bien, también podemos hablar del arte, sí, hablando directamente de las esculturas en mármol, en mosaicos, trabajo de materiales preciosos, en madera y sobre todo pues en la construcción de templos e iglesias, ¿no? Muy bien. En este caso, nosotros también podemos detallar que el Imperio Carolingio sirvió de base fundamentalmente para que el cristianismo logre expandirse por todo el mundo y además de ello directamente consolidarse como Francia, Europa, en una de las potencias que al día de hoy siguen dando a conocer en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los países que tenemos en la actualidad tomaron las bases fundamentales del Imperio Carolingio en las políticas administrativas, ¿no? Y más que todo, fortalecer lo que eran los contactos en el tema del comercio, que en su momento eran bastante poca, por decirlo así, ¿no? Y eventualmente podemos detallar que la época de más expansión que logró tener el Imperio Carolingio fue cuando Carlos Magno prácticamente logró ostentar el poder y en donde prácticamente logró pues conquistar varios territorios y que al día de hoy podemos establecer como una de las culturas que más aportaciones nos dio a la sociedad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Licen. Ya, excelente, muy bien. No se olvidarán, por favor, de revisar estos pequeños videos que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? Y en algún momento, pues, tendrán una pequeña evaluación o lección sorpresa, así que tomémonos el tiempito, ¿sí?
Solamente tenemos 8 minutos en estos videos para que obviamente quede claro nuestro contenido, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y pues espero que este día nos vaya excelente a todos en nuestras votaciones, ¿no? Cuídense mucho.